Muy buenas noches, soy Guillermo Vázquez Handal. Esto es Diálogo Abierto aquí en la señal de Grupo Fórmula, primera cadena nacional, esta noche de sábado 25 de julio. Les recuerdo que en la República Mexicana nos puede ver en el 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 161 de Total Play y en el 354 de Dish. Para Estados Unidos y Canadá, a través de Telefórmula Estados Unidos, vía Xfinity Latino y Latino View, y claro, en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Saludo hasta Cancún a Arturo Skype. Hola, Arturo. ¿Qué tal? Qué gusto de estar contigo, Guillermo, y con tu auditorio, y lo mismo con Felipe y José y Carlos. Hasta Puebla, Pepe Centeno. Querido Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Colegas, ¿cómo les va? Un abrazo a todo el auditorio. Felipe Gaitán en la Ciudad de México. Un placer también estar aquí este sábado acompañando en este debate a mis colegas y al auditorio. Desde Madrid, en la Ciudad de México también, Carlos Sandoval. ¿Qué pasó, mi estimado Memo? Hasta los lentes se me salieron. Me da mucho gusto saludar mucho a Felipe, mucho a Pepe, Arturo y obviamente a todas y todos que nos están viendo. Muy buen sábado. Así es. Sobre todo, muchas gracias a usted que nos hace el favor de seguirnos todos los sábados y los domingos aquí en nuestros espacios en Grupo Fórmula. Bueno, muchos temas muy polémicos, muy profundos, muy profundos. Naturalmente hay que iniciar con la ya oficial renuncia de Javier Jiménez Espriu a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y su relevo, Jorge Arganis Díaz Leal. Una pequeña acotación. Las referencias que tengo de él es que es un personaje muy político, muy grillo, como se dice en el argot, que además es 4T 100%. La parte buena, me dicen, es que sabe escuchar. La parte regular zona es que dentro del ámbito de los ingenieros, y ya nos lo platicará Carlos Sandoval, pues lo catalogan en mediano nivel. No parece ser un hombre muy talentoso, que digamos. Pero bueno, el asunto es que todo esto se marajó desde las filtraciones respecto de la renuncia que iba a presentar Jiménez Espriu. El presidente la manejó con lentitud porque tenía que hablar con él. Es innegable que hay un vínculo afectivo y no quería que se fuera. Y las tres versiones, partamos de la oficial, e incluso eso es lo que expresa en su carta de renuncia a Jiménez Espriu, el no estar de acuerdo con que la Marina tenga el control de los puertos y no tanto las aduanas. Y voy a leer un párrafo exacto de su renuncia. Considera por convicción y por una grave preocupación la trascendencia que tiene esta medida en el presente y en el futuro, tanto en lo económico como en lo político. Yo creo que ahí hay mensajes bastante cifrados. Ojalá que algún día el ingeniero Jiménez Espriu se atreva a explicarnos qué quiere decir eso. Recordemos que originalmente, porque esto se dijo desde que inició el sexenio, él solo iba a permanecer de 1 a 2 años en esa secretaría, porque la ilusión de toda su vida es ser embajador en Francia, donde estudió, donde viven sus nietos. Y bueno, por ahí le doy un dato. Tampoco olvidemos que los primeros helicópteros franceses que el ejército mexicano compró, pues se los vendió él, cuando su padre, general de división, era el director general de la industria militar. Las otras dos versiones, bueno, el hecho de que su esposa, Elisa Margarita Gutiérrez Saldívar, es la accionista principal de IDESA, que es la filial de Odebrecht aquí en México, tema que Carlos Sandoval ya comentó en el pasado muchas veces y que necesariamente tiene que ver con el caso Lozoya. El otro, pues es que a Jiménez Espriu tampoco le gustó mucho que el gobernador Bonilla hubiera solicitado su renuncia, partiendo de la base que Bonilla no se manda solo y que esto pudo haber sido una estrategia del propio presidente. En el caso Odebrecht hay que decir, y esto es un dato confirmado, que el presidente no conocía la relación de la familia política de Jiménez Espriu con Odebrecht, con esta filial, y pues también obvio que su suegro, don Pascual Gutiérrez Roldán, fue un personaje muy importante en Pemex y se dice, se rumora y se comenta que a partir de ahí construyó una gran fortuna. Bueno, el caso es que ya es oficial, se va Jiménez Espriu, un secretario más del gabinete que deja el gobierno. Carlos Sandoval. Pues mira, Memo, como tú lo dices, este jueves se confirmó la salida de Jiménez Espriu y la verdad que ya se venía platicando, creo que hace 10 días. De hecho, la carta creo que está fechada con 10 días de antelación.
Mira, y la verdad yo te diría, el ingeniero Jiménez Pru se me hace una gente honesta. Yo creo que es una gente que llegó a su límite. Yo creo que el ingeniero sí quería hacer cosas, sí le metió toda la carne al asador por la 4T, por su amigo Andrés Manuel López Obrador, pero yo siento que al final lo dejaron solo y la verdad que los motivos de su salida pues son variados, son los tres que tú mencionas, se me hacen muy lógicos. A mí se me hace muy duro el tema de Braskem con IDESA, que Braskem es la filial de Odebrecht, y creo que ahí sí vienen cosas fuertes porque hay un contrato precisamente de suministro de etileno para esta planta que produce más de 1 millón de toneladas de polietileno para México y para todo el mundo, y es un contrato pues muy leonino y que sacó de la jugada totalmente a Pemex. Ahí creo que viene un tema importante. Pero bueno, yo la verdad, pues que le vaya muy bien al ingeniero, al ingeniero que ahora se va, que de alguna manera ojalá y sí se le haga ser embajador pues de México en Francia o de México en España, que también creo que hay una gran oportunidad de que lo haga. Y la verdad es que el ingeniero Jiménez Espriu pues es un mexicano que le echó ganas, fue fundador de la Academia de Música del Palacio de Minería, muy participativo en la UNAM. O sea, hablemos cosas buenas de él, porque sí las hay. También fue el ¿no? jefe del grupo de los porros de Soberón cuando era rector. Sí. Sí, bueno, también tiene sus temas. Y yo te diría del tema de Jorge Arganis. La verdad que Jorge Arganis ya es leal. Un tema que no se ha comentado mucho, pero que es muy interesante. Y a mí, la verdad, como empresario, me gusta mucho la entrada de Jorge, porque yo creo que sí tuvo una formación muy cercana con el empresariado. Hay que recordar, y este punto es muy importante, que él fue secretario particular de don Bernardo Quintana Arrioja, el fundador de Grupo ICA. Entonces, el ingeniero Arrioja, como todos lo reconocemos, un ingeniero, la verdad, de primera, fue un ingeniero forjador de la industria moderna, de la ingeniería civil mexicana, y yo creo que era una gente que enseñaba a trabajar bien a su equipo, los traía al máximo. Entonces yo creo que el ingeniero Nada más que en el mundo de tus colegas me dicen que no lo ubican como una persona muy talentosa. Me dicen, es decente, sí es decente. Sabe escuchar, sí. Muy grillo, muy 4T. Muy grillo. Pero no muy talentoso, ¿eh? Sí, yo creo que muy reconocido entre todo el gremio, el gremio de la ingeniería, porque también fue presidente de CEFI, que de hecho otro de tus comentaristas, que es Fernando Gutiérrez, que lo tienes en algunos programas, él también fue presidente de CEFI. Entonces son gente que está muy metida en el gremio de la ingeniería, y yo solo te diría que yo creo que cuando Jorge Arganis cae, o sea, cuando Jorge Arganis se cae la ilusión de los ingenieros por Jorge Arganis, o se desilusionan, es cuando entra como jefe del área de obras en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, que realmente no pudo hacer nada, porque todo lo tuvo que hacer Claudia Sheinbaum. Bueno, y ahí te dejo mi comentario. Acabando el tiempo. Arturo, ¿tu comentario? Pues mira, a mí me llama mucho la atención la carta del ingeniero Jiménez Espriu, que pues honestamente toca un tema muy importante y muy preocupante, sobre todo en el largo plazo, porque la presencia de los militares en el gobierno en México fue poniéndose en su lugar e institucionalizando a los militares por un proceso muy largo que costó mucho, de décadas. Acuérdate que todavía en los años 40, incluso en la época de Calles de Obregón, cuando a algún general importante no le gustaba algo, luego trataba de iniciar una revuelta. Entonces, es muy delicado que sigamos militarizando muchas de las actividades importantes del país, y también es sobrecargar a las Fuerzas Armadas de actividades que francamente no les corresponden y que no están entrenados para ellas. Asimismo, todos los puertos y las aduanas son temas muy neurálgicos y muy vitales de la economía, y entonces en un momento dado, si es necesario moverlos de ahí y no quisieran, es algo delicado. Yo no tengo la menor duda de que contamos con extraordinarias instituciones, tanto en la Marina como con los militares, y tampoco tengo la menor duda de su fidelidad al gobierno y a la democracia. Pero no me parece que sean cosas que se deban de tomar a la ligera. Son temas muy importantes, muy neurálgicos, y el hecho de que el ingeniero se haya atrevido a mencionarlo es que es una preocupación válida, ¿no? Bueno, habla de su valentía, eso está muy bien, y también hay que decir que el presidente no quería que se fuera. Pepe Centeno. Pues yo dividiría en 3 aspectos mi comentario. El primero, pues esta indefinición sobre la renuncia, el estilo extraño de manejar las cosas en el gabinete del presidente López Obrador. Se filtra la versión de que quería renunciar, y el último en enterarse, al parecer, era el presidente de la República, y en su mañanera del día lunes, pues tuvo que decir que no sabía, ¿no? Y creo que
Para un presidente de la República de antes es muy difícil imaginar que no supiera si iba o no a renunciar un secretario de su gabinete. Ese sería el primer comentario. El segundo es que los puertos en este país son territorio de nadie. Hay aspectos, hay verdaderos polígonos dentro de los puertos que son territorio de la delincuencia. Y creo que esa es la razón que motiva esta decisión de poner a la Marina y al Ejército a controlarlos. Sin embargo, me parece que esa no es la solución. Es decir, se pueden tomar decisiones de seguridad sin que haya una administración militar detrás. Puede haber una administración civil auxiliada, ¿no? Y bueno, y el tercer comentario lo hago si quieres después. No, porque vamos a otros temas, de una vez, pero rapidito. Bueno, y el último comentario es que el recuerdo de Jiménez Espriu no va a ser su carta de renuncia, sino su esfuerzo por cancelar el proyecto de Texcoco, el aeropuerto de Texcoco, que es un grave daño histórico a la economía de México. Buen punto. Felipe Gaitán. Bueno, yo rápidamente están pidiendo el Arganis que es de medio pelo, pero ¿para qué necesitas un técnico si todo se va a cargar la Secretaría de la Defensa Nacional? No necesitas tener un técnico, necesitas tener un grillo ahí. Entonces responde esta necesidad de tener un control político más que un control técnico. Y otra de las cosas, lo que hemos visto es que Jiménez Espriu ya había anunciado en diferentes ocasiones su intención de renunciar o de irse a la embajada. En este caso se le dio la renuncia y se fue a su casa, quizás más adelante le den la embajada, pero es un desgaste importante porque desde la campaña Jiménez Espriu apostó y tuvo que hacer malabares para convencer que Texcoco no era la mejor opción y nunca convenció. Y acabó generando un proyecto en Santa Lucía que no es un proyecto, hubo un cerro que nunca lo vio, así como el presidente no vio la renuncia intencional de Jiménez Espriu, así se le apareció el cerro en Santa Lucía. Y sobre todo lo que vamos a ver con Jiménez Espriu es que se suma al caso de Carlos Ursúa, es decir, gente muy leal, pero que acaba abandonando al presidente en los momentos más críticos. Tenemos la segunda renuncia del gabinete. Hay formas. Tú puedes renunciar exprofeso porque te vas de embajador a Francia. No renunciar por un desacuerdo manifiesto, incluso en la carta, para que dentro de 3, 4, 5 meses te hagan embajador en Francia. Bueno, y aquí el riesgo está que Arturo dice se va a militarizar, ese es el gran riesgo. Sí, de eso vamos a hablar más adelante porque hay muchos temas al respecto. Vamos un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato aquí a Diálogo Abierto, por supuesto, en la señal de Grupo Fórmula.